Secretaría, saludar a los colegas presentes. También, bueno, venimos llegando, ¿cierto?, de las fiestas navideñas, Año Nuevo, así que también les deseamos, ¿cierto?, que lo hayan pasado de una manera muy especial junto a su familia. También saludamos a nuestros invitados. Y, bueno, vamos a comenzar. El acta de la sesión 111 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 112 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, estimada presidenta. Feliz año a todos los integrantes de la comisión y a la secretaría y a los invitados. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio número 959 de la Subsecretaría de la Niñez, señora Verónica Silva, por el cual invita a integrar la comisión asesora para el monitoreo de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su plan de acción 2024-2032. Oficio número 28009 de la Ministra de Salud, señora Jimena Aguilera, mediante el cual responde a nuestro oficio 186 sobre la factibilidad de crear un sistema de interoperabilidad de fichas clínicas que permita el intercambio de datos de manera segura y automática entre las instituciones estatales y colaboradoras a cargo del cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes. Oficio número 911 del Director Nacional del Servicio de Protección especializado a la niñez y adolescencia, señor Claudio Castillo, por el cual responde nuestro oficio 208 sobre las medidas y acciones implementadas para impedir que integrantes de organismos colaboradores acreditados ante esa entidad que hayan sido sancionados por infracciones para la Ley de Garantía de Protección Integral de la Niñez puedan continuar actuando bajo otras figuras jurídicas, tales como fundaciones y corporaciones. Oficio 7634 del Subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz, por el cual responde nuestro oficio 196 acerca de la solicitud y prohibición de la destrucción de información sobre menores internados en el Sename. Oficio del Director General del Consejo para la Transparencia, señor David Ibaceta, por el que remite información de fiscalización extraordinaria. Oficio 1328 del Defensor de los Derechos de la Niñez, señor Anuar Quesille, por el cual solicita exponer ante la Comisión acerca del informe anual 2025 de dicha institución. Boletín número 109 de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre coyuntura económica nacional y escenario internacional. Carta de la señora María Inés Herrera, por la cual informa que ella fue ex Sename y que, al igual que sus 3 hijos, que estuvieron en diversas instituciones como Aldea SOS de la comuna de Quilpué, entre otros, habrían sufrido apremios ilegítimos e incluso el mayor de sus hijos le habrían dado en adopción en Conín. Carta de la señora Ángela Castro, quien se constituiría como familia de acogida en donde realiza denuncia de violencia institucional y falta de servicio grave contra el servicio Mejor Niñez de la región del Maule. Se adjunta la carta que remitía también la Contraloría. En representación de la Fundación Íntegra concurre a la sesión de hoy el director ejecutivo, señor Carlos González, quien asiste junto a la coordinadora de normativa y fiscalizaciones, señora Betsy Ponce, la directora de Asuntos Institucionales y Comunicaciones, señora Edel Castillo, y el jefe de gabinete, señor Manuel Gallardo. Y finalmente hay pareo para la sesión de hoy de la señora Carolina Tello y de la señora Catalina Romero, y los reemplazos para esta sesión del diputado Arroyo, a la diputada señora Sara Concha, y reemplazo del diputado de la diputada señora Gael Yomans por la diputada señora Consuelo Veloso. Esa es toda la cuenta, estimada señora presidenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No?
Ya ofrezco la palabra sobre puntos varios. ¿No? ¿Tampoco? Ya. Entonces pasamos inmediatamente a la tabla del día de hoy. En primer punto tenemos, bueno, recibir a la presidenta de la Fundación Integra, señora María Victoria Peralta, en cuya representación concurre el director ejecutivo, señor Carlos González, quien asiste junto a la coordinadora normativa de fiscalizaciones, la señora Betsy Ponce, la directora de Asuntos Institucionales y Comunicaciones, señora Edel Castillo, y al jefe de gabinete, señor Manuel Gallardo, para que expongan en el contexto de la denuncia que habría realizado apoderados de un jardín infantil Integra en la comuna de Tiltil, región metropolitana, donde sus hijos, bebés y menores de 3 a 4 años habrían sido sedados y se les habría suministrado drogas o medicamentos sin autorización al interior de dicho recinto, lo que se habría detectado luego de presentar episodios de somnolencia extrema y falta total de reacción a estímulos. Hechos que habrían comenzado el 15 de octubre recién pasado. Entonces, en lo particular, se establecieron ciertos algunos puntos, pero aquí también vamos a escuchar y luego también vamos a hacer algunas consultas, porque este es un hecho que solicitamos aquí, bueno, el diputado que está al lado mío, pero también de manera transversal, una gran preocupación que tenemos sobre estos casos que nos resultan extremadamente graves. Entonces, tenemos, ¿usted va a exponer? Usted es don Carlos González. Ya, don Carlos, tiene usted la palabra. Tiene unos minutos, don Carlos, le vamos a dar 10 minutos ya para que pueda exponer de manera general o las apreciaciones que usted tenga al respecto y luego vamos a dar un espacio también de preguntas. Presidenta, por su intermedio saludar a todas y todos los presentes. Vamos a entregar información relevante respecto a lo que se nos ha solicitado como institución educativa referente y uno de los principales sostenedores de educación parvularia en Chile. Es importante mencionar, Presidenta y honorables diputadas y diputados, que Fundación Integra para el Desarrollo Integral de la Niñez es una institución educativa referente de derecho privado, sin fines de lucro, y su objetivo social es entregar educación parvularia gratuita y de calidad en jardines infantiles, salas cunas y cualquier otra clase de establecimiento y modalidades educacionales, contribuyendo con ello a promover el acceso universal de la niñez en este país. Así, Fundación Integra hoy se constituye con 1.243 salas cunas, jardines infantiles y modalidades no convencionales, atendiendo a más de 83.000 niñas y niños, con el compromiso de más de 27.000 trabajadoras y trabajadores a nivel país. Es importante mencionar que esta institución de derecho privado sin fines de lucro se financia en casi su totalidad con recursos del Estado a través de un convenio de transferencia de recursos que se genera entre el Ministerio de Educación y la Fundación Integra, y el presupuesto anual que se requiere para el funcionamiento bordea los 438.000 millones, recursos que en su casi totalidad son entregados por el Ministerio de Educación. Para su funcionamiento es importante señalar que Fundación Integra posee una estructura nacional, regional, que da soporte y asesoría permanente a las salas cunas y jardines infantiles. Se constituye por direcciones nacionales y 17 direcciones regionales. La región metropolitana, en términos administrativos, se divide en dos por el volumen de atención de niñas y niños y salas cunas y jardines infantiles. Y es importante mencionar que desde el año 2013 existe en esta institución una Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez, que promueve día a día los derechos de las niñas y niños y generan todas las estrategias para poder proteger integralmente los derechos de las niñas y niños. Por lo tanto, en esta institución
tenemos una estructura nacional y territorial para abordar las situaciones que afectan todo lo que tiene que ver con el bienestar integral de las niñas y niños. En particular, el Jardín Infantil Cantares de Tiltil tiene una capacidad total instalada para 107 niñas y niños, con la colaboración de 25 trabajadoras y 3 manipuladoras de alimentos. Es un establecimiento que tiene su data en el año 1975, era un comedor abierto, y en el año 1991 se constituye como una sala cuna y jardín infantil con un proyecto educativo institucional para poder desarrollar experiencias educativas diariamente en el jardín infantil. La matrícula septiembre, que es un dato importante a mencionar, alcanza el nivel de 103 niñas y niños con una asistencia promedio de 55 niñas y niños. Está conformado por 5 niveles de atención, una sala cuna mayor, una sala cuna heterogénea, un medio menor, un medio mayor y un grupo heterogéneo. Tiene una asistencia promedio de un 53.4% a nivel total. Tal cual se mencionó en la intervención inicial, es importante señalar que el día 15 de octubre el equipo de la Sala Cuna y Jardín Infantil, encabezado por la directora, informa a la dirección regional la situación de sintomatología en niñas y niños de la Sala Cuna Mayor del Jardín Infantil respecto a somnolencia aguda. En total fueron 7 niñas y niños. La Sala Cuna Mayor atiende a niños y niñas entre 1 y 2 años de edad. Producto de esta sintomatología aguda, se informa a las familias para poder realizar el traslado en conjunto al Hospital Comunitario de Tiltil, y los niños del total, 2 son derivados al Hospital Roberto del Río, para realizar exámenes de sangre y orina. Preliminarmente arrojaron sintomatología de los 7 niños que iban desde una virosis, una somnolencia, bronquitis, entre otros. De estos, como les informé anteriormente, 2 niños son derivados al Hospital Roberto del Río, y se realizan exámenes de orina y sangre y arrojan envenenamiento y exposición a una sustancia desconocida. A raíz de esta situación se realiza la activación del protocolo institucional respecto a todos los hechos de maltrato infantil intrajardín constitutivos de delito. Este protocolo se enmarca en la circular normativa 860, que dicta la realización o la implementación más bien de reglamentos internos de convivencia en cada sala cuna y jardín infantil. A partir de este protocolo institucional se realiza la denuncia a quien resulte responsable por el resultado de un examen positivo de los 2 niñas y niños, de un niño y una niña que fueron derivados al Hospital Roberto del Río. En paralelo, es importante mencionar que la Policía de Investigaciones de Chile realiza la coordinación con el Servicio Médico Legal para realizar una toma de muestra para 10 niñas y niños de la Sala Cuna Mayor. A través de esa acción que realiza la Policía de Investigaciones, Fundación Integra accede a la carpeta digital en Mi Fiscalía, y en ella se indican el resultado de los exámenes toxicológicos de las 10 niñas y niños, que 5 de ellas arrojaron un resultado positivo a un fármaco. Esto, por supuesto, a través de la denuncia que se realiza el Ministerio Público y también la denuncia que realiza una apoderada en la PDI, se realiza la respectiva investigación penal por parte del Ministerio Público, investigación que se encuentra en desarrollo, y nosotros como institución
institución que funciona bajo el alero del Código del Trabajo, tenemos un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, el cual indica claramente que es necesario realizar una investigación administrativa ante situaciones que pongan en riesgo el contrato laboral por una parte y también todas aquellas trabajadoras y trabajadores que tienen trato directo con niñas y niños. En resumen, en términos de protocolo, se realiza también un protocolo, se implementa el protocolo de accidente, dado que también inicialmente era necesario generar una indagación respecto a alguna intoxicación de las niñas y niños. Se descartó también a través de bomberos de la comunidad alguna situación de emanación de gas. Y por otra parte, también durante la semana que ocurrieron los hechos, se estaba realizando la instalación de un pasto sintético en el jardín infantil y se descartó a través de esta investigación de accidente alguna situación que provocara algún tipo de intoxicación en las niñas y niños. Las principales medidas de protección que están en nuestro protocolo institucional, primero la separación de funciones de las trabajadoras que estaban en trato directo con las niñas y niños, que en total suman 8 trabajadoras. Se realizó una trazabilidad en todo ese periodo y hoy se encuentran separadas de funciones mientras esté en desarrollo la investigación penal desde el Ministerio Público. Acciones realizadas con familia, una vez que se obtienen los resultados de los primeros 2 niños el día 16 de octubre. De acuerdo a nuestro protocolo, se realizaron entrevistas con la totalidad de las familias del nivel sala cuna mayor por parte del profesional de protección de derecho como entrevista inicial. También se han realizado reunión con las familias, tanto aquellas que dieron resultado positivo y negativo al fármaco. Una vez que se tiene esta información, para informar, por supuesto, la separación de funciones de las y los trabajadores supuestos que suponen un presunto constitutivo de delito. Y que tuvieron un trato directo con las niñas y niños durante ese periodo de tiempo. También hemos generado un espacio de conversación y diálogo con las familias. Fundación Integra dispone de un programa llamado Foninfancia, que es una red de psicólogos expertos en crianza, protección de derechos, promoción, entre otros, quienes se reunieron también con las familias de las niñas y niños afectados. Y por otra parte también en un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública se puso a disposición el programa de apoyo a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito para las 5 familias, de las cuales 2 de ellas quisieron acceder a este programa. Acciones realizadas con el equipo, hay un acompañamiento técnico también al equipo de aula, centrado en prácticas pedagógicas y vinculación con las familias. Es importante señalar que también en nuestro protocolo se mencionan apoyos psicosociales para las niñas y niños. El primero es la derivación a un centro asistencial, pero también en lo relacionado con las prácticas pedagógicas que se realizan diariamente. Un taller de contención también para el equipo, liderado por la Asociación Chilena de Seguridad, para poder generar un espacio también de contención y vaciado para las y los trabajadores de la sala cuna y jardín infantil, independiente si pertenecen o no a la sala cuna mayor. Esas son las principales estrategias que hemos desarrollado a nivel de apoyo psicosocial de las niñas y niños, apoyo psicopedagógico, psicoeducativos, y los apoyos para las familias en relación a las reuniones que hemos sostenido con ellas. ¿Cuál es la situación actual del jardín? Hoy estamos atendiendo solamente a 2 niveles de atención. El horario es de lunes a jueves de 8:30 a 16:30 y el viernes de 8:30 a 16 horas.
También en Fundación Integra existe un componente llamado Tardes de Juego en mi Jardín, que es una jornada extendida de la habitual para niñas y niños prioritarios que lo requieran. Y hoy estamos funcionando solo a nivel de párvulo, la atención hasta las 19 horas. De los 5 niñas y niños afectados, me refiero a que dieron un resultado positivo a un fármaco, 3 de ellos se encuentran asistiendo de manera regular al establecimiento educativo y durante diciembre el jardín tuvo una asistencia promedio entre 35 y 40 niños y niñas en total. El coeficiente técnico para poder atender hoy es 4 educadoras de párvulos, 6 técnicos en educación parvularia, una asistente administrativa, 3 auxiliares de servicio, 4 agentes de tardes de juego en mi jardín. Es cuanto podemos informar, Presidenta. Quedamos muy atentos a las dudas, consultas que nos puedan realizar en esta instancia. Gracias, don Carlos. Ofrezco la palabra a los colegas para que hagan consulta. Ya, diputado Donoso y luego diputada Pizarro. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. El director ejecutivo de Integra. Llama la atención que usted habla, por lo menos en la exposición, solamente de una denuncia y de la separación de funciones de los funcionarios. No estaba suficientemente atento, no escuché un sumario administrativo interno, porque el sumario administrativo interno debe determinar responsabilidades internas, porque si vamos a esperar simplemente a la resolución del tribunal, que puede ser en 10 años más, y vamos a mantener suspendidos de funciones durante 10 años con sueldo a esos funcionarios, que presumiblemente además podrían haberle dado algún medicamento a esos niños, es premiarlo. Entonces, y además el jardín veo que no está prestando el servicio de medio mayor y medio menor, porque lo que no entiendo es a la cuna y párvulo, no estaríamos no entregando el servicio, a pesar de que usted nos dice en la misma presentación de que los niños o algunos de ellos estarían asistiendo. Entonces, lo que creo yo que no puede pasar es, 1, premiar a los presuntos culpables; 2, sancionar a los presuntos afectados, porque no recibirían las familias su prestación. Y 3, y eso usted nos hizo referencia, ¿cómo hacemos para que en todas las salas cuna dependientes de la fundación esto no vuelva a pasar? O sea, ¿tenemos un filtro previo de los funcionarios? Yo asumo que sí, pero no lo dijo en su presentación. O sea, hay un examen psicológico, se revisan antecedentes. ¿Cómo vamos a hacer que esto no vuelva a pasar? Porque evidentemente hay alguien con alguna capacidad mental perturbada que se le ocurrió que podía darle remedio a los niños para que estuvieran durmiendo. Y si no es así, pucha, perdóneme si me equivoco, pero suena como eso. Entonces, creo que hay que tener una acción mucho más poderosa frente a esto, más allá de una denuncia. Aquí hay un delito, evidentemente. El quien lo cometió tenemos que investigarlo rápidamente, de manera interna, y entregarlo antecedentes a la Fiscalía. No tener una acción pasiva frente a la Fiscalía y que la Fiscalía avance como ellos quieran. La Fiscalía puede recibir antecedentes de una investigación interna y ustedes pueden tomar resoluciones administrativas con la información interna. Eso es lo que me gustaría saber, Presidente. Gracias, diputado Donoso. Diputada Pizarro tiene la palabra. Sí, yo quiero contar, por desgracia, que no es la primera vez que pasa con personas que tienen al cuidado niñas y niños que son tan chiquitos. Algunos deben saber que yo soy educadora de párvulos y uno para desarrollar esta profesión u oficio tiene que tener fundamentalmente un compromiso, pero a toda prueba, con las niñas y niños con los que trabaja, porque lo que es cierto de esto es que es lo más desprotegido de la sociedad, no tienen cómo defenderse y uno puede marcarlas o marcarlos para siempre. Por eso a mí me parece tan importante que usted esté acá. Quiero ser bien franca,
no logro entender cómo se puede dar algo así, porque cuando uno está en sala, por eso dije que era educadora, solo para explicar lo siguiente, porque cuando uno está en sala no está nunca solo. Nunca. Siempre, lo máximo que puede ocurrir es que estén 2 tías mudando, pero siempre hay alguien cuidando. No logro entender cómo se dio, ni hace cuánto tiempo se venía dando algo así. Recuerdo que alguna vez también nos enteramos que pasaba eso en el jardín infantil de una de estas empresas que dan benzina. No es la primera vez. Yo quería hacerle una consulta. ¿Cuál es el fármaco que, porque es bien distinto que fármaco, perdón que lo diga, por eso usted le da un Melipaz, no es lo mismo que darle, lo digo en serio, un fármaco que puede costarle la vida a una de esas niñas o niños. Y a nadie le gustaría estar en el papel de familiar de una de esas niñas o niños, me parece terrible. ¿Cuál es el fármaco que se administró? Quisiera saber si se pudo saber, porque después fueron al servicio médico legal, en qué cantidades. A mí me parece bien lo de las trabajadoras separadas de la labor. No obstante, más allá de solo el tema de si se les va a pagar o no un sueldo, a mí me preocupa que se tenga la certeza de identificar a la o los responsables, y por eso le quería preguntar a usted como director en qué camino va eso, porque claramente, además de un tema penal, no pueden acercarse nunca más a trabajar con un niño o niña. Lo digo yo como educadora de párvulos, jamás se me pasó por la mente algo así, y a ninguna de las personas que trabajamos con niños o niñas. Claro, o tiene una distorsión mental o de verdad es una barbaridad. De verdad es una barbaridad. Se puede morir un niño porque son de la sala cuna mayor, el máximo de edad de la sala cuna mayor son 2 años. Son guaguas. Son guaguas. Entonces, a mí me gustaría más allá, señor director, por su intermedio, presidenta, más allá de saber, porque yo aquí, por lo que entiendo, si hay nivel medio menor, nivel medio mayor, ya hay un grupo heterogéneo diputado por su intermedio, si hay. Si el tema acá es cómo pesquisamos, qué está haciendo Integra para pesquisar esto que ni siquiera me interesa con palabras grandilocuentes, acción criminal, pero hay guaguitas que se les dieron fármacos. Y quiero decirles que uno cuando está con guaguas, o niños y niñas, no le puede dar ni siquiera un Panadol. Se lo digo de verdad, a uno no le permiten, y a mí me parece correcto. Porque creo que el tema, a mí por lo menos me interesa saber qué está haciendo Fundación Integra para que esto no vuelva a ocurrir. También me interesa saber si el Ministerio de Educación se ha hecho parte de esto, ¿en qué? Gracias. En señal de prevenir, de crear un protocolo o no sé qué con las penas del infierno, porque esto sí que tiene que ser ejemplificador. Por eso describí que estos niños y niñas son los más indefensos de la sociedad. Así como acá nos hemos preocupado tanto de los niños en situación de vulnerabilidad, los niños y niñas que incluso están en situación de infractores de ley, igual nos preocupan sus derechos. Aquí estamos hablando de guaguas. Una guagua que con suerte sabe decir mamá, papá. Entonces, yo quisiera más que conocer esto, ¿qué más se ha hecho para que esto no vuelva a pasar? Porque creo que no podemos exponernos a que no sepamos qué ocurre en otros lados. Por lo tanto, sí se tendrán que haber creado protocolos que prevengan esta aberración, esta barbaridad. Esa es mi preocupación y siento que en el informe, con mucho respeto se lo digo, no me quedó claro eso. ¿Qué se ha hecho más allá de lo judicial para que esto no siga pasando? Porque tiene que ser ejemplificador. Si lo detectamos una vez, tiene que nunca más volver a pasar. Al menos yo creo en el nunca más. Gracias, diputada. Diputado Zafirio tiene la palabra. Gracias, presidenta. La verdad que durante este periodo de casi 4 años hemos escuchado muchas cosas en esta comisión que nos han impresionado.
pero la verdad que esta situación que nos están relatando hoy día, uno se pregunta cómo puede ocurrir una situación de este tipo. No logra entender, yo hablo en forma personal, cómo puede ocurrir una situación tan compleja y difícil como esta. Y yo quisiera compartir con mi colega respecto también de que acá no se ha dicho qué fármaco ingirieron los niños, de dónde salieron los fármacos, cómo lo ingirieron. Y tampoco el director habla de que hay 3 niños asistiendo y tampoco ha dicho qué pasó con los otros 2, cuál es la situación de los otros 2 niños. Eso diría yo en lo práctico. Cuando él hace referencia a lo que es Integra, de la institución de la que yo he tenido muy buena impresión, y nos habla que están atendiendo 1.243 a la cuna, hay 27.000 trabajadores, hay una inversión de 438.000 millones de pesos, ¿cierto? Una institución que tiene un prestigio importante en el país, pueden ocurrir situaciones tan dramáticas como esta, de verdad, no puedo explicármelo. Pero para ir consultando de a poco me gustaría que me respondiera qué fármacos ingirieron, cómo los ingirieron, de dónde salieron esos fármacos, cómo pueden ir a dar una sala común, un jardín infantil, ese tipo de fármacos, y cómo están los otros 2 niños que usted no ha dicho cómo están, sino que solo dijo que están de los 5, 3 asistiendo. Eso por ahora, presidente. Bueno, yo también voy a hacer un par de consultas, pero antes algún otro colega para la primera ronda de preguntas. Luego podemos hacer otra ronda. Sí, tiene la palabra, diputado Donoso. Presidente, antes de las preguntas, quizá algunas respuestas podrían requerir de sesión secreta, que la podríamos utilizar para el caso, si es que es necesario. El colega está solicitando, para que se sienta más cómodo para responder el invitado, don Carlos, solicita si se puede decir cierto que esta comisión es secreta. ¿Se puede o no, secretario? Presidenta, para declarar, por normativa constitucional legal, para declarar secreta una sesión, se requieren los 2/3 de los diputados, pero tienen que ser 9. Y no hay 9. Ya, gracias, secretario, por aclarar el punto. Bueno, continuemos. Yo igual tengo algunas consultas, como le decía, en esta primera ronda, y más que nada en la línea de los colegas ya lo han dicho, pero primero decir que esta situación es extremadamente grave, donde cuando conocimos el caso de niños pequeños, ¿cierto?, que fueron sedados. Eso para nosotros es inconcebible, inaceptable y gravísimo. Y en ese contexto, a mí igual me llama la atención, dentro de la exposición, más detalle en cuanto a los sumarios administrativos, porque evidentemente tienen que ir en colaboración, ¿cierto?, con la investigación penal, que son 2 aristas que deberían ir, ¿cierto?, en distintos carriles, pero obviamente ustedes pueden ir aportando antecedentes. Lo otro que me llamó la atención es la selección de las trabajadoras. O sea, en este contexto, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo se puede entender que se le suministre un sedante a un bebé, a un niño pequeño? Entonces, ese contexto, ¿qué pasa con esa etapa de selección? Eso me parece muy grave. Y otro punto también importante es la seguridad, porque la colega aquí también hacía el punto en cuanto las educadoras no están solas, pero también yo pregunto por las cámaras. Habían cámaras obviamente dentro de las salas, cómo esto no fue monitoreado en su momento. Las cámaras, yo creo que se nos pudiese después aclarar ese punto. Y otra consulta también que tengo es qué está haciendo Integra para que esto nunca más ocurra en la vida. O sea, que nunca más esta situación se vuelva a repetir, lo que es, como les decía, de manera inaceptable. Y también me sumo a las otras consultas, obviamente, en cuanto al fármaco en sí. ¿Algún otro colega quiere hacer otra consulta para la primera ronda? ¿No? Ya. Tiene la palabra don Carlos. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio también. Agradecer a todas y todos las distintas consultas. Voy a partir primero respecto a la consulta en relación al fármaco administrado a las niñas y niños. Debo manifestarles que, de acuerdo a lo que también nos informa la fiscal adjunta, esa información es confidencial para la investigación.
Nosotros incluso realizamos la consulta a través de oficio para poder compartir con las familias quienes demandaban el nombre del fármaco, que es natural que las familias quieran tener esa información, pero debo transmitir que no es posible dada también la instrucción que se nos entrega desde la misma Fiscalía, de que es necesario guardar reserva respecto al fármaco. Eso forma parte de la investigación y por lo tanto debemos guardar reserva de aquello. Segunda consulta, que también la realizaba el diputado Donoso, por su intermedio señalar que en Fundación Integra, y explico de mejor forma, se adscribe, por cierto, al Código del Trabajo, que establece que debemos generar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad en Fundación Integra, y por lo tanto no realizamos sumario administrativo, sino que investigaciones internas o investigaciones administrativas. Eso está en desarrollo. Ya hemos realizado la entrevista a 7 trabajadoras de la Sala Cuna y Jardín Infantil. Nos quedan pendientes también generar entrevistas a nivel de oficinas regionales para poder dar un cierre en lo que queda de este mes de esta investigación interna. En relación a lo que tiene que ver con los procesos de reclutamiento y selección dentro de nuestros protocolos institucionales, es como elemento esencial el certificado de inhabilidades y el certificado respecto a maltrato relevante. Además, mensualmente la Subsecretaría de Educación Parvularia nos comparte un listado de personas que han sido declaradas culpables por situaciones de vulneración de derechos de niñas y niños. Esos son los elementos esenciales que se consideran, por supuesto, la idoneidad técnica y moral que se requiere para formar parte de Fundación Integra y entregar educación en cada aula. Respecto a lo que señalaba la diputada Pizarro, respondo también ante la consulta cuál es el fármaco, igual respuesta a lo que le mencionaba anteriormente. Por supuesto, compartimos fuertemente lo que usted menciona en términos de la educación parvularia pública. Esta institución tiene 35 años de historia, que hemos educado a miles de niñas y niños. Partimos siendo centros abiertos para constituirnos en una institución con un referente curricular y dentro de nuestras políticas desde el año 2013 se genera una de bienestar y protagonismo infantil y a través de ella en el 2014 un protocolo de actuación respecto a ciertas situaciones de vulneración de derechos. A través de la circular 860, como mencionaba anteriormente, se define de manera clara y precisa cuál es el protocolo de actuación ante situaciones de maltrato infantil intrajardín presunto constitutivo de delito. En términos de estrategia institucional es continuar fortaleciendo, formando respecto al enfoque de derechos en Fundación Integra, respecto a nuestros protocolos institucionales, que tenemos uno que tiene que ver con un protocolo de sospecha de vulneración de derechos, el cual se realizó una actualización este año y por lo tanto al inicio del año parvulario 2026, antes de la asistencia de niños y niñas, se van a generar instancias formativas respecto a esa actualización, que viene, por cierto, a seguir garantizando nuestros principios de garantes de derechos de las niñas y niños. En respecto al Ministerio de Educación, comentarles que hemos tenido desde el inicio de esta situación grave, gravísima, la colaboración por parte de la Subsecretaría de Educación Parvularia para articular con el Ministerio de Seguridad Pública y en particular la Subsecretaría de Prevención del Delito para poner a disposición los apoyos que se requieran para las familias en términos de atención de víctimas. Respecto a lo que señaló el diputado Zafirio, entendemos también la necesidad de conocer el fármaco, pero dado lo que ya les informé anteriormente, no es posible para los procesos de
selección, los certificados de inhabilidad, el certificado de maltrato relevante. Eso en términos generales respecto a las consultas que se me han planteado. Gracias, don Carlos, pero ahí quedaron pendientes, por ejemplo, varios puntos. Por ejemplo, en lo que es selección y reclutamiento del personal de Integra, solamente exigen el certificado de inhabilidad, la idoneidad técnica, pero no examen psicológico. Y para la atención de niños, el cuidado de la infancia, si ya estamos viendo los frutos, ¿cierto?, de una acción tan grave como sedar a un bebé, no se hace una autocrítica, porque yo le pregunté cuáles son las nuevas acciones que ahora están haciendo para que esto nunca más se vuelva a repetir. Lo mismo preguntó la colega. Yo creo que esa respuesta es necesaria. Así que la dejo ahí para que le vamos a dar otra vuelta a los colegas para que consulten. El diputado Undurraga quiere hacer una pregunta, pero yo creo que faltó, como le decía, que entregar esa respuesta. ¿Sabes lo que me pasa, Presidenta, estimados colegas? Agradecerle la exposición al director y felicitarlo por la templanza y tranquilidad, porque la verdad es que yo no podría estar con su tranquilidad. Pero sí me preocupa que veo que además la fundación que usted dirige, por su intermedio, Presidenta, está con la misma tranquilidad suya. Porque la primera denuncia fue el 7 de octubre y usted me dice que recién hoy día todavía faltan personas por indagar, que ya se reunió con las 7 personas, que le hicieron las preguntas pertinentes. A mí me da la sensación de que aquí se abrió un listado de cosas que hay que hacer y se le está poniendo ticket a las cosas que hay que hacer. Y no veo el enojo que usted como director debería tener. No nos vamos a ir, digamos, a 1990, cuando la señora Leonor Oyarzún, primera dama de la Nación, fundó Integra, porque francamente tiene que estar indignada, a pesar que no vive. Y la gente que ha trabajado durante estos 35 años en Integra se tiene que sentir muy traicionada con esta situación. Entonces yo entiendo que uno tiene que proteger la fuente laboral, tiene que mantener la presunción de inocencia, por cierto. Pero le pregunto a mis colegas que son abogados y a usted mismo, ¿basta con solo la denuncia y por qué no se querellaron? ¿Por qué? Porque el manual dice que aquí hay que denunciar. Y la responsabilidad que tiene el Estado para garantizarle la vida a todos y cada uno de esos niños que además dependen del Ministerio de Educación, a través de Integra, ¿dónde está? No es una cosa personal con usted por su intermedio, Presidenta, ni mucho menos, porque ¿quién soy yo, digamos, para jugarlo si es primera vez que tengo la posibilidad de dialogar con usted? Pero me parece aquí que se está actuando, si bien es cierto, todas las personas que trabajan en el Estado tienen que trabajar de acuerdo no solamente a los estatutos, sino a lo que le permite la ley, a diferencia del mundo privado, que uno hace hasta lo que le limita la misma. No sé, me hubiese gustado y me habría encantado que en su exposición hubiera acompañado una declaración de los trabajadores repudiando el hecho. Estamos a 5 de enero. Las primeras acciones tuvieron relación el 7 de octubre, cuando una madre, Nicole, reporta que su hijo se durmió profundamente en el jardín infantil y no se le podía despertar. El 15 de octubre, el Centro Educativo Dependiente de la Fundación Integra alerta a una madre porque su hijo no despertaba. El 15, 8 días después. ¿Han pasado cuánto? Claro, ustedes me dirán, es que entre Pascua y Año Nuevo la cosa es complicada. Pero estamos viendo, ¿qué estamos haciendo? Yo de verdad, me ocuparía más de lo que está sucediendo hoy día. Que lamentablemente tenemos que tener esta conversación. Las personas que hemos tenido la suerte de trabajar en el mundo privado sabemos que hay normas, reglas y conductas que tenemos que seguir. Y de hecho tenemos que adherir a las mismas cada vez que somos empleados por alguna empresa.
hay comités paritarios, hay sindicatos, hay formas de conducirse. Yo creo que aquí se violaron todas las normas éticas, aparte de las legales, éticas y morales en esta materia, y a mí me hubiese gustado tener un director con cariño, con respeto, y por su intermedio, presidenta, enfurecido por la situación. Yo sé que nos tiene que explicar claro para que nosotros los diputados logremos entender, pero lo que pasa aquí está a la altura de los atropellos que se han vivido con niños durante mucho tiempo en nuestra historia, en el Sename y en muchas otras partes. Y no es ni el espíritu, y yo sé que usted no se levanta en la mañana para provocarle ningún daño a ningún niño, pero sus funcionarios, o al menos lo que usted viene hoy día representando, por estas acciones desagradables de tener que venir a esta Comisión de Familia a dar explicaciones, que por cierto se las agradezco, no las desconozco, pero si no nos ponemos las peras de A4 en esta situación, si no verdaderamente atajamos esto de una vez por todas, entendiendo que tiene que guardar el secreto, que el fiscal tiene que guardar secreto y hacer la investigación, pero usted me dice que a 7 personas se le han entrevistado en 3 meses, me parece que vamos un poquito lento, señor director, por su intermedio, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Pizarro, luego el diputado Donoso y luego el resto de los diputados. Sí, muy breve, muchas gracias, presidenta. Lo que pasa es que yo por eso solicitaba un mayor detalle de qué se ha hecho, porque yo digo que todos nos pongamos un segundo si le pasara a un hijo, hija, nieto o nieta de uno. Uno enloquece. Enloquece. Yo incluso, por eso dije, porque una cosa es que le des un melipaz, que ya para mí es un peligro hacerlo porque nadie tiene derecho. Por eso también dije que uno no puede dar ni siquiera un paracetamol si la guagüita no viene con un certificado. Porque también es distinto el tipo de fármaco que se le dé. Es muy distinto. Ya entiendo que no nos lo puede decir. Pero yo, si no hay más acciones que las que aquí se han informado, yo siento que no hay nada. Perdón que se lo diga así. Porque lo grave de esto es que se pudieran morir las guaguas. Y yo en esto de repente hay que pensar en lo que a uno le pasa. Les quiero decir que me tuve que tomar una pastillita porque cuando estaba hablando me dio hasta pena y angustia. De solo pensar, yo lo encuentro terrorífico. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir, porque una guagua no duerme la siesta, porque una guagua llora, darle un fármaco? Es que no es comprensible. Lo que sí también tengo claro es que no solo en Integra no se piden exámenes psicológicos, en nada, para quienes trabajan con niños y niñas. No se piden, salvo alguna excepción, pero eso no existe. Y a lo mejor nosotros sí tendríamos que hacernos cargo de hacer un proyecto de ley que exija un mínimo, porque yo voy a insistir en algo. Si ustedes no han trabajado con niños, piensen en lo que son los niños guaguitas de uno. Están a merced de lo que uno haga. Están a merced. Yo siempre decía, cuando veía una guaguita que era muy desordenada, un niño decía, piensa que puede ser tu hijo, porque cuando uno tiene 34, claro, cuando tenés 34 saltándote en la cabeza, pero uno ahí tiene que razonar. Nada justifica lo que hicieron, nada. Yo soy bien defensora de mis colegas y soy bien defensora de las trabajadoras y trabajadores, pero aquí jamás me atrevería a defender nada. Nada. O sea, que no puedo entender que alguien haga algo así. No me cabe en la cabeza. Y lo digo desde mi experiencia trabajando en jardines públicos. Yo trabajé en la Junji. Y a lo mejor yo era el chancho, pero ya a mí no me gustaba ni siquiera que le levantaran la voz a las niñas y niños. Ni siquiera eso, porque es distinto cuando uno quiere tener control de la sala y eleva la voz. Colega Barrios lo sabe, uno eleva la voz para llamar la atención
pero otra cosa es que los niños y niñas se sientan maltratados. Y esto es que si uno es capaz de eso, es capaz, mire, si me empieza a dar como angustia, es capaz de todo. Es capaz de todo. Y yo lo encuentro, entonces, yo hubiese querido que después de tanto tiempo anunciada, por último, esta visita acá, se nos hubiese informado de más medidas tomadas. Porque las guaguas, las niñas, porque son guaguas, hasta el del medio mayor es una guagua, siguen en riesgo. Siguen en riesgo. En cualquier lado. Porque no hay una señal, porque en los tribunales de justicia dice que se establece precedente. Aquí no se ha establecido nada respecto a los niños y niñas. Más que el actuar habitual, pero esto no es habitual. Esto no es lo mismo, perdón, que diga si alguien faltó y falsificó una firma. No, no tiene comparación. Entonces yo entiendo que no nos va a decir cuál es el fármaco. Desde luego que entiendo porque es una prohibición judicial. Pero es muy distinto el típico tipo de fármaco que se le dé a una guagua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Más allá, porque yo siempre digo en esta comisión, ya nos escuchamos, rasgamos vestiduras, ¿qué vamos a hacer nosotros también como comisión? Porque las guaguas vuelven en marzo. No, de hecho en Integra están todo enero. Entonces yo no me quedo tampoco satisfecha, y se lo quiero decir con harta pena, porque más allá del gobierno de turno, más allá que si mi gobierno no es mi gobierno, tiene que ver con lo más desprotegido de esta sociedad. Y ahí, yo que soy poco emocional, me destruye, no puedo. No entiendo que no hagamos algo. Pienso un segundo en las guaguas que uno ha tenido en la vida y que uno lo vea adormecido, que no reacciona. ¿Qué es eso? Es terrible. Me parece lo peor de lo que hemos escuchado acá. Yo estoy de acuerdo con usted, diputado Zafirio. Y aquí hemos escuchado barbaridades. Eso, gracias. Gracias, diputada. Diputado Donoso, tienen la palabra. Gracias, presidenta. El director no respondió por qué no querella. 1. 2. Nos dice, nosotros estamos adscritos o tenemos que tener por el Código del Trabajo, ya así, al Reglamento de Higiene y Seguridad. El Reglamento de Higiene y Seguridad que tiene, integra, que lo puede modificar, ¿es suficiente? ¿Usted encuentra que ha sido óptimo en este caso? ¿O se está modificando para que en otros casos sean más rápidos? Porque de verdad en 3 meses 7 personas es poco. Porque hay un sentido de urgencia. Si no hay sentido de urgencia es un problema del director, no es del caso, digamos. O sea, las cosas cuando tienen sentido de urgencia, yo he entrevisto a 7 personas en un día. En un día. No en 2 meses y medio, y digo que me falta un mes más. Entonces, esas son las cosas que comienzan a hacer ruido. Porque tenemos que proteger a los niños que fueron afectados y a los que pueden ser afectados. O sea, si el reglamento de higiene y seguridad no es suficiente, no es rápido, no nos da la herramienta, cambiémoslo. ¿Por qué no hemos presentado querella? Por favor, responda. ¿Qué pasó con los niños que no están asistiendo? Y si no hay procedimiento psicológico, yo la verdad que ahí discrepo con la diputada Pizarro, me toca convivir constantemente con gente que trabaja en educación y son entrevistados por psicólogos para saber acaso son aptos para trabajar con niños. Pero es una institución del Estado que no le cambia el presupuesto. O sea, de hecho, el proceso de contratación lo más probable es que sea más caro incluso que en un lugar privado. Entonces, creo que se pueden hacer los cambios. ¿Estamos haciéndolo? ¿Tenemos el sentido de urgencia? ¿Tenemos la preocupación por el caso? Porque la responsabilidad de darle un medicamento, una droga, intoxicar a los niños es personal, estoy de acuerdo. Pero la responsabilidad institucional la ejerce usted. Y eso también hay que tener conciencia. Esto no es un problema de otros, es un problema que puede llegar a uno. Porque hay responsabilidad penal y civil. Y la responsabilidad la ejerce el director de la institución. Y por último, me cuesta mucho entender por qué el procedimiento terminó siendo que los padres retiraran a los menores para ser llevados a un centro asistencial, cuando tengo 7 menores con somnolencia que no despiertan. ¿No hay urgencia? O sea, tengo que esperar que el padre responda. ¿No puedo hacer nada?
Yo estoy seguro que se puede. Gracias, diputado Donoso. Diputado Zafirio, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo, al contrario del diputado Undurraga, no lo voy a felicitar. No lo voy a felicitar porque yo le hice 4 preguntas y no me respondió ninguna. La primera era el tema del fármaco, que entiendo, ¿cierto?, que por el secreto del sumario no puede dar el nombre, pero yo entiendo, y si me equivoco, acepto que me lo digan, que a un niño de entre 1 y 2 años no se le puede dar ningún fármaco. Entonces, los efectos que pueden, ¿cierto?, tener con uno u otro pueden ser diferentes, pero ningún fármaco se le puede dar a un niño. Yo le pregunté a usted, ¿de dónde salieron los fármacos? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo lo ingirieron los niños? Y le pregunté también que de los 5 niños, usted dijo que 3 están asistiendo y los otros 2 no dijo nada. Entonces, yo, presidenta, exijo que se nos den respuesta a mis preguntas. Y lo segundo, que si no es posible, ¿cierto?, decir eso, entonces no sé por qué estamos en esta reunión, ¿cierto?, solo para hacer una terapia de preguntar sin tener respuesta. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Zafirio. Diputada Gasmuri tiene la palabra. Gracias, presidenta. Mire, la verdad es que el riesgo es ser reiterativa aquí, porque la verdad es que las reflexiones que estamos teniendo todos son muy similares, ¿no? Llaman la atención y hay algunas cosas que me gustaría despejar, porque escuché recién, por su intermedio, presidenta, que a las familias habían trasladado a los niños a los centros asistenciales, porque finalmente lo que dice acá en este informe es distinto. En la presentación, la PPT que nos mandaron, dicen que se comunica a las familias, niños y niños son trasladados al Hospital Comunitario Tiltil. Algunos por el equipo del jardín infantil, otros por sus madres. O sea, está confuso. Entonces también ahí la duda de, ¿no hubo una actuación inequívoca en ese momento de tomar a todos los niños y llevarlos a un centro asistencial? Me surge esa pregunta. ¿Por qué? ¿Cuánto rato pasó para que para algunos los retiraran los papás, para que otros los llevaran desde el mismo institución? Entonces ahí hay algo un poco complejo. Me sumo también a las preocupaciones. Entiendo perfectamente que no podamos saber cuál es la sustancia, la droga que usaron, porque eso es materia de la investigación, pero evidentemente que estamos hablando de una sustancia que para generar el efecto de larga duración que tuvo en estos lactantes, estamos hablando de una sustancia fuerte, peligrosa, probablemente una sustancia controlada. Es decir, alguien introdujo sustancias controladas, fármacos que requieren probablemente receta médica retenida y se los dio a estos niñas y niños. O sea, realmente es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Y me reafirmo, lo planteado aquí por mis colegas, está bien, se está investigando para saber bien qué fue el detalle de lo que pasó, pero aquí el deber principal es garantizar que no pueda volver a ocurrir. Y creo que los protocolos que ustedes están manejando, por su intermedio, presidenta, y las acciones que han tomado no son suficientes como para que tengamos la garantía de que a nivel nacional esto nunca más volverá a pasar. Entonces yo creo que hay harto trabajo que hacer aquí a partir de esto, ¿no? Modificación de protocolos, y me parece, y ahí hago la pregunta, y yo llegué tarde a la sesión, pido disculpas, venía de otra actividad que estaba comprometida, entonces no escuché exactamente toda la exposición acá, pero me imagino que los profesionales involucrados, más allá de que estén en un proceso interno, están totalmente alejados no solo de estos niños, sino que de todos los niños. Me imagino que eso habrá quedado despejado, presidenta, por su intermedio. Pero de nuevo, conclusión final. Yo creo que en situaciones como esta la celeridad es fundamental, la rapidez con que se actúe, con que se despeje, con que se clarifique, y también me hago cargo de lo que han dicho otros colegas. Ha pasado bastante tiempo y uno esperaría que todas las pesquisas, las entrevistas, ¿cierto?, al menos estuvieran ya realizadas para poder ir avanzando y despejando. Yo creo que esto es gravísimo y yo espero que finalmente el Ministerio Público también, echo de menos la querella de la institución, pero el Ministerio Público al menos pueda llegar al fondo de esto, porque aquí estamos hablando de un delito serio. Una persona adulta drogó maliciosamente a lactantes, probablemente con una sustancia controlada peligrosa que, tal como dijo mi colega Pizarro, le podría haber costado la vida. Le podría haber costado la vida. Entonces, yo me sumo a la reflexión de que no nos parecen suficientes las explicaciones brindadas acá, que esperaríamos un actuar más veloz frente a la gravedad de la situación y claridades de que esto no pueda volver a ocurrir de ninguna manera. Así que eso, sé que no es nada nuevo lo que estoy diciendo, porque en el fondo yo creo que acá tenemos toda una reflexión colectiva bastante similar frente a una situación tan sensible como esto que hemos visto, que hubiéramos esperado, yo creo que todo en esta comisión, de que hubiéramos avanzado más ya en los pasos, en las medidas a tomar en esta materia. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Gasmuri. Director tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio voy a ir respondiendo las consultas realizadas. Respecto, no lo mencioné, pero para cada persona que ingresa a la institución se realiza un ciclo laboral para poder revisar las diferentes competencias que se requieren para el cargo, que están estipuladas además en los descriptores de cargo para desarrollar la función que se requiere para ello. Respecto a cómo llegaron los fármacos, qué tipo de fármacos, eso forma parte de la investigación penal. Nosotros estamos realizando una investigación administrativa para poder identificar las responsabilidades que en ello pueda existir. Y respecto a los traslados de las familias, el día 15 de octubre debo indicar que de los 7 lactantes que presentaron sintomatología, 3 de ellos fueron trasladados por sus madres y los 4 lactantes restantes por el equipo educativo. Existe un primer niño que presenta síntomas durante la mañana y se solicita a la madre que pueda realizar el traslado al centro asistencial. Tratamos de desarrollar ese momento de manera colaborativa con la familia para poder realizar el traslado al Hospital Comunitario de Tiltil. Respecto a todas las acciones que hemos desarrollado, hay muchas de ellas que no las he enunciado por los tiempos que se requieren, pero sí les debo señalar que existen asesoras técnicas, equipos territoriales que han estado de manera permanente en el jardín infantil para poder asesorar y también para acompañar respecto a la práctica pedagógica de los equipos educativos desde que se tomó conocimiento de este hecho. Asimismo, la dirección regional, desde el director regional hasta quien les habla, ha participado en reuniones con el equipo educativo para poder sensibilizar también de la importancia de poder seguir velando por el interés superior de niñas y niños. ¿Cómo garantizamos que esto no vuelva a ocurrir en otra sala cuna y jardín infantil? Eso requiere de seguir fortaleciendo nuestros protocolos institucionales, fortalecer nuestros procesos de reclutamiento y selección y, por supuesto, generar todos los ajustes que se requieran a nivel de protocolo. Nos podemos comprometer a poder remitir a esta comisión un plan de trabajo que hemos definido para el jardín infantil en particular, que aborda un ámbito desde los niños y niñas, las familias y el equipo educativo. Podemos comprometer ese plan de trabajo que la diputada Pizarro también señalaba que, y todas y todos ustedes, que es fundamental para ello. En términos de declaraciones públicas, se entregó una en el mismo momento de los hechos a través de comunicaciones con las familias, y por mi parte he entregado vocerías a canales de televisión para decir fuertemente y de manera clara que en Fundación Integra repudiamos y condenamos todo hecho que pueda ser constitutivo de delito de niñas y niños respecto a su bienestar integral, su desarrollo psíquico, físico. Como trabajador con 11 años de experiencia en Fundación Integra, puedo señalar que también es primera vez que experimentamos una situación como esta y nos hemos dispuesto todas y todos para poder avanzar en poder restituir derechos y poder tener una comunicación con las familias. En relación a los niños y niñas que no están asistiendo, nos hemos comunicado con las familias quienes nos han indicado que los niños y niñas se encuentran bien, pero podemos seguir profundizando en ese plan que podamos remitir a esta comisión de familia, pero les debo señalar que es una situación que ha impactado a toda la comunidad Integra, no solo a la región metropolitana norponiente. Debo, como director ejecutivo, también sostener a esta institución porque hay un daño reputacional y en particular se atenta contra la vida de un niño o una niña. Fui director nacional de promoción y protección integral de los derechos de la niñez por más de 2 años.
implementando los distintos protocolos y cómo también nos preparábamos ante el retorno de la atención de las niñas y niños luego de la pandemia. Entonces, desde ahí puedo señalar que desde esa experiencia hemos estado también administrando una situación que nos entristece, por cierto, pero que nos demanda y nos ocupa también a poder avanzar en esta situación de Cantares de Tiltil, con una comunidad educativa que además afecta la credibilidad de la Sala Cuna y Jardín Infantil, y uno de los elementos que también estamos considerando en este plan de trabajo, que lamento por los tiempos no poder ahondar un poco más en también tiene que ver cómo nos revinculamos con las familias para poder recuperar confianza en Fundación Integra y en particular en la comunidad educativa de Cantares de Tiltil. Gracias. Bueno, ofrezco la palabra para ir ya redondeando ciertos puntos, pero también yo quería agregar, yo creo que es importante, todavía hay situaciones que, bueno, personalmente me siguen dando vuelta en el ámbito de para qué esta situación, qué medidas se están tomando por parte de Integra para que esto nunca más se vuelva a repetir. Usted habla de sensibilizar, de fortalecer los procesos de reclutamiento, de selección del personal y fortalecer los protocolos, pero yo creo que también hace falta capacitar. Yo creo que una capacitación permanente, constante, un monitoreo también, porque aparte también nos contó que se hacía un examen psicológico, ¿ya? Pero no fue robusto, porque pasó esto. Entonces también debe haber, creo yo, una autocrítica, ¿ya? De qué falló. Y a través de estas investigaciones internas administrativas, hacer también una autocrítica porque cómo llegamos a este punto de gravedad. Ya yo creo que esos dos puntos, por lo menos a mí yo espero que esto nunca más se vuelva a repetir, pero también solicito que se note una acción más robusta, más contundente, ya, para que esto hecho no ocurra nunca más. Diputada Pizarro tiene la palabra. Pretendo ser bien breve, pero voy a contar algo muy, muy chico. En los jardines pasan siempre accidentes. Una niñita estaba con esos buzos, se tiró en el resbalín, el buzo le apretó acá y nadie la vio porque en el resbalín estaba así, no la vio y se murió. Eso pasó en un jardín Junji hace muchos años. En otro jardín Junji, los niños y niñas estaban jugando en el pozo de arena, una arena tenía un filo y la niña casi perdió el ojo. Pongo estos dos ejemplos porque nadie los podía controlar. La guagüita quedó así y nadie la vio y la buscaban por todo el patio y no la encontraban. Y el otro fue las medidas que se tomaron, miren qué precario lo que voy a decir. Niño que entraba con buzo ni le preguntaban a la mamá, les cortaban las cositas y en el del jardín infantil cerraron por mucho tiempo los pozos de arena. Esto fue en la Junji. Esas fueron medidas que se tomaron en la práctica para hechos fortuitos. Y yo, mire, anoté medidas que yo no sé si se tomaron y que son muy básicas. Por ejemplo, ocurrido esto. Se envió una minuta o un protocolo a cada jardín infantil de de Integra, que sería una medida. Porque aunque haya ocurrido en Tiltil, es para todos lados. Se han desplegado los equipos de dirección de Integra a todos los jardines infantiles de Integra del país. Porque esto no es solo decir qué triste lo que pasó, hay que tomar medidas. Y ese despliegue es permanente, no es una vez para decir, miren lo que pasó, no pase más. Yo creo que la mayoría de las educadoras, técnicos y personal que trabaja en los jardines, porque lo viví, es una entrega total y muchos hemos tenido hijos y los niños terminan queriendo tanto a sus tías por todo lo que le dan. Que la educación viene después del apego, de la contención y del cariño. Se han implementado medidas de control para que esto no pueda pasar. Yo no me imagino cuáles, porque me imagino unas bien básicas, pero pienso que alguien debe hacerlo.
¿Y se ha incorporado a la comunidad de los jardines infantiles en esto? No estoy hablando del de Tiltil. Para este control. Son mínimas cosas que se me ocurrieron en este momento, mientras yo escuchaba hablar, lo escuchaba hablar. Entonces, usted dice, nos falta tiempo. Sí, ahora nos falta tiempo. Pero yo no sé, me voy sin tener ninguna claridad de qué se ha hecho para que esto no vuelva a pasar. Y hubiese deseado que fuera distinto. No sé, no me queda claro. Se lo digo francamente, porque usted dice para el 2026 hay un protocolo, tampoco lo conozco. ¿Y protocolo de qué? De decir no le dé remedio a los niños, perdón lo absurdo de lo que estoy diciendo. ¿Pero qué es? ¿Cómo se hace cumplir? No se hace cumplir represivamente, porque aquí no tienen que pagar justo por pecadores, pero sí ocurrió el hecho. Y se les pudo morir una guagua. Y eso habría sido imperdonable. Entonces, yo no siento esa urgencia, que voy a estar de acuerdo con el diputado Donoso cuando dice yo en un día, en media mañana los hubiese sentado y no se mueven de aquí hasta aquí. No sé cómo expresarle lo grave que me parece esto y que se tendrían que haber tomado esa medida. Porque por eso puse los dos ejemplos anteriores que eran bien graves. Pero son distintos a esto. Aquí hubo una persona que le dio un fármaco a guaguas. Y cuando digo guaguas, pienso de la cuna menor a medio mayor. Las niñas y niños de medio mayor terminan el año con 4 años. Son chicos. Son guaguas. Pudo haber sido cualquiera. Entonces eso me falta porque yo estoy segura que la mayoría de las trabajadoras de jardines infantiles deben condenar esto. Cuando uno es trabajador, quiero ser franca, más bien le importa re poco el nombre de la fundación, si tiene prestigio o no. A uno le interesa que los niños estén bien. Cuando uno trabaja en sala le interesa el bienestar de ellos, pero es que yo creo que nadie imagina lo que significa eso. Por eso a lo mejor me da tanta angustia, ¿eh? De verdad me da. Pero yo digo, ¿qué vamos a hacer? O sea, vinimos acá y las guaguitas siguen expuestas. Estoy segura que no, que la mayoría, o todas, menos este grupito, no haría eso. Pero también cuando partí dije, me acuerdo que una vez en una distribuidora que tenía jardín infantil, porque tienen que tenerlo, de benzina y todas esas empresas, también pasó que les daban, porque ellos hacían turnos de noche, y las guaguitas estaban en la noche, y para que las dejaran dormir le daban pastillitas. No es la primera vez. Entonces, Integra, que es la fundación que es, debió haber hecho, no sé. Insisto, si no incorporan a la comunidad, no van a tener posibilidad de control. Porque además, la lentitud en el control de esto también abre posibilidad de repetición. Porque cuando uno es severo, nadie piensa en hacerlo de nuevo. Y aquí sé que es ser severo. Severo. Eso. Gracias, diputada. Bueno, antes de dar la palabra al diputado Barrios, no me respondió una pregunta que era si las salas tenían o tienen cámaras de seguridad, ¿sí o no? Yo creo que eso es muy relevante. Director. Presidenta, en relación a las salas de actividad, no tenemos cámara en ninguna sala cuna y jardín infantil, y eso tiene que ver también por si en espacios comunes, al ingreso del jardín, entre otros, pero en el aula en sí no tenemos cámaras de seguridad. Sí puede haber, sí puede haber. Sí, por supuesto, son niños. Y miren lo que está ocurriendo. Entonces sí puede haber, porque se están tomando en todo establecimiento educacional medidas. En el fondo el foco es la seguridad de los niños y en este caso la vida de los niños. Entonces también aprovecho ahí de responder ahí una consulta. Diputado Barrios tiene... Presidenta, por su intermedio saludar al director, señalar que, como los otros diputados y diputadas que han precedido la palabra, la situación es grave. Hay que observar también que existe una querella criminal por parte del abogado de las familias. Esa querella criminal ha advertido una
que sí, ahí podemos colaborar, ¿ah? Nosotros como diputados, porque ha advertido que si es que se logra detectar la culpabilidad o la pena con respecto a este tema, es desproporcionadamente baja la sanción con respecto a la conducta. Y ahí sí podríamos colaborar como diputados de presentar una moción con respecto a la categorización de la conducta penal, por decirlo de una manera, ¿no? Eso es un punto. Lo segundo es que, ojo, la línea investigativa que tiene la querella no es tan solo y exclusivamente el maltrato o una situación como la que aquí se está conversando. También se habla de un eventual tráfico de drogas y un suministro de sustancias controladas. ¿Por qué? Porque hay una droga que puede ser controlada o no, que ha sido incorporada en un establecimiento educativo, sin que ese establecimiento educativo, su director o su equipo, haya aceptado aquello, o sin ninguna receta médica para aquello. ¿Por qué? Porque exacto, con mayor razón está el tema de la querella. Digo esto porque en algunos establecimientos educativos donde uno ha trabajado, hay niños que se les suministran ciertos fármacos yo siempre he estado muy en desacuerdo con aquello, quiero señalarlo. Claro, porque se van con receta, con una suerte de análisis, de trabajo de psicólogo, psiquiatra, en fin, ¿no? Pero de todas formas, es una situación de hay mucha interrogante con respecto a aquello, más bien también desde el ámbito educativo y pedagógico, como le señalaba la diputada Pizarro. Entonces, creo yo que nosotros pudiésemos aportar en eso una moción parlamentaria desde el punto de vista de que agrave las penas, ¿no?, que son bajas si es que se encontrase una situación de delito o de situación irregular que constituya delito, como diría un abogado, y también en el ámbito de los protocolos, al director, bueno, ahí se ingresó al recinto de Integra. Integra, hoy día, si mal no recuerdo, director, usted me puede corregir, trabaja con alrededor de 80.000 niños y niñas de Chile, 80.000, ¿no? Y se ingresa una sustancia ilícita al recinto o controlada que falla el protocolo de supervisión, permitieron que se administraran múltiples niños sin ser detectado a tiempo, en fin, hay una serie de situaciones que son de absoluta irregularidad y que constituyen y que podrían constituir una acción penal. Si ese es el punto, porque si que no hay una situación al interior del establecimiento educativo que lo permitiese, sino más por el contrario, los y las apoderados se enteran de que los niños no están respondiendo a ningún estímulo, en fin. Yo entiendo que esto es de extrema gravedad y pudiésemos colaborar en esos dos ámbitos de cosas para no reiterarme desde el punto de vista de lo complejo de la situación y de lo anormal, ¿no? De lo anormal, ¿ah? En esta situación que estamos hoy día observando en esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Bueno, antes de dar la última palabra al director, yo quiero tomar un acuerdo sobre el punto 2 de la tabla del día de hoy, ya, porque íbamos a comenzar la discusión y votación en particular de un proyecto de ley, pero nosotros dimos un plazo para las indicaciones, pero como tuvimos Navidad, Año Nuevo, quería extender ese plazo, efectivamente. Va hasta el viernes. Quería tomar el acuerdo, si les parece, colegas. Sí, se toma el acuerdo. Acordado el punto 2. Ya, entonces retomamos el 1. Bueno, director, para ya ir finalizando, quería darle las últimas palabras, pero entendiendo el fondo de esta situación que, bueno, nosotros como parlamentarios ya hemos manifestado nuestro sabor amargo, ¿cierto?, de lo que ha ocurrido con la situación de la sedación de los niños, pero también en cuanto a las acciones, que no vemos acciones robustas para enfrentar esta grave situación. Entonces, en ese contexto, bueno, si quiere usted agregar algunos otros puntos para ir ya terminando.
Gracias, Presidenta. Por su intermedio manifestarles que las medidas que hemos ido tomando en Fundación Integra tienen que ver con un ámbito que es la protección integral de los niños y niñas, y para ello hemos separado de funciones de trato directo de todas las trabajadoras de acuerdo a la trazabilidad que hemos realizado, incluido tardes de juego en mi jardín, que es la jornada extendida. En nuestra primera medida de protección integral para los derechos de los niños y niñas. Segunda medida es poder realizar una práctica pedagógica que pueda también abordar todo lo que es el bienestar emocional de las niñas y niños. En el ámbito de las familias hemos realizado reuniones sostenidas con ellas para poder informar el estado. Obviamente no podemos entregar el nombre del fármaco, que es lo que ha generado una mayor expectativa por parte de las familias. Cuarto, nos hemos comunicado con las niñas y con las familias, de los niños y niñas que no están asistiendo para poder recoger el estado actual de las niñas y niños. Y respecto al ámbito de los equipos, espacios de diálogo y conversación para poder seguir sensibilizando, como indiqué anteriormente, formando, vigilando y también apoyando respecto a lo que es la asesoría. Y un último punto tiene que ver con la asesoría que se entrega a cada sala cuna y jardín infantil, que hemos puesto mayor atención para poder entregar herramientas para poder abordar situaciones complejas en cada territorio, que son 20 jardines infantiles y salas cuna en total. Existe un equipo territorial que está conformado por asesoras técnicas, un profesional de protección de derechos, un profesional de inclusión, un profesional de familia y también un profesional de desarrollo de personas y equipos que se han dispuesto para, y es su deber también hacerlo ante una situación tan grave como esta. Todo lo que se ha mencionado respecto a algunas situaciones en relación a tráfico de droga, entre otros, eso es materia de la investigación penal. Nosotros hemos realizado las entrevistas a las trabajadoras que han estado con trato directo con las niñas y niños, pero durante el proceso también van apareciendo nuevos elementos que también nos llaman a poder realizar otra entrevista, como por ejemplo las manipuladoras de alimentos, que también están disponibles para poder entregar su testimonio en la investigación administrativa que está realizando Fundación Integra. No por esto estoy justificando la oportunidad de la investigación, pero partimos entrevistando a un grupo de personas, pero ese proceso también nos ha permitido poder observar otras cuestiones que están en el ámbito de la investigación administrativa, y eso, por cierto, ha incluido personal adicional para sumar a la entrevista. Incluso hemos sumado a nuevas trabajadoras respecto a su separación de funciones. Eso en términos de seguir resguardando la protección integral. Ahora, a nivel institucional, usted planteaba hace un momento, Presidenta, la capacitación. Eso en el marco de los ajustes del protocolo de sospechas de vulneración de derechos. Vamos a realizar una formación que no tiene que ver con este caso en particular, sino que tiene que ver con el fortalecimiento del bienestar integral de los niños y niñas en salas cunas y jardines infantiles. Y eso, por supuesto, va acompañado de un trabajo desde el equipo territorial con cada sala cuna y jardín infantil. Nuevamente quiero comprometer el plan de trabajo que les menciono en términos generales para que ustedes puedan también disponer de esa información. Ya. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro punto? No. Ya. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.